Muchas gracias, buenos días. De nuevo agradecer al Colegio de Abogados de Costa Rica, a su Comisión de Derecho Administrativo, el amigo Aldo Milano, la deferencia de la invitación para participar en este importante evento en el que se analiza un tema de nunca acabar, un tema de todos los tiempos. El concepto de servicio público o el servicio público como tal es realmente un clásico. Mi exposición fundamentalmente estará dividida en dos partes. Una primera parte vamos a analizar los presupuestos jurídico-políticos en que surge este concepto. Una segunda parte, veremos algunos antecedentes y cuál es el marco constitucional, legal y jurisprudencial que se encuentra vigente en la República Dominicana. Nuestro país, como el resto de los países de América Latina, obviamente tenemos el influjo de las concepciones jurídicas del ámbito europeo. Y en lo que toca al tema específico del servicio público, sabemos la impronta que en este tema tiene y quedó muy claramente reflejado desde el día de las ponencias del día de ayer, la impronta que tiene el derecho administrativo continental europeo de origen francés, la construcción francesa del servicio público como una categoría jurídica. Esto, por supuesto, insisto, ha tenido un notable impacto, como podremos ver a lo largo de mi exposición, en lo que es el marco jurídico de los servicios públicos en la República Dominicana. Decía que hay que analizar unos presupuestos jurídico-políticos en el marco del cual surge el tema del servicio público. Y en la base del mismo, sin duda alguna, está una situación que, como señala el profesor Bedel, como señala también el profesor Jean Rivero, una situación muy particular que se vivió en Francia, que tuvo una gran expresión en el marco de los debates en la Asamblea Nacional tras la Revolución Francesa. El tema del papel jugado por los antiguos parlamentos, los parlamentos judiciales en el antiguo régimen, en el Estado absolutista, y cómo las posiciones asumidas por los parlamentos judiciales en temas que nada tenían que ver con dirimir los conflictos, que es lo propio de la función jurisdiccional o de la función judicial, esa intromisión que hacían estos parlamentos judiciales, esa resistencia a los cambios que quiso impulsar la monarquía, bueno, derivaron en unas leyes revolucionarias que consagraron el llamado principio de la separación jurisdiccional, de la separación de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, que trajo como consecuencia el hecho de excluir al Poder Judicial del control de los actos de la administración. Dio lugar al sistema, aún imperante en Francia, de la llamada dualidad jurisdiccional. Dos órdenes jurisdiccionales. Uno, el del Poder Judicial, que conoce las contestaciones fundamentalmente entre los particulares, y la jurisdicción administrativa, que es la que tiene a su cargo el control de los actos de la administración. Pues bien, esa separación jurisdiccional está en la base indirectamente de los presupuestos jurídicos en torno al concepto de servicio público. ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque originariamente el concepto de servicio público como tal va a servir de base para un tema de el reparto de competencias entre la jurisdicción administrativa y la jurisdicción judicial. Es allí el papel que le corresponde desempeñar al Tribunal de Conflicto francés, cuando en el caso Blanco le tocó tomar una decisión de a quién competía una acción en responsabilidad por daños
ocasionado por una furgoneta en un campo de tabaco, ¿a quién competía resolver esto? ¿A los tribunales ordinarios o era un tema de la justicia administrativa, por un lado? Y por el otro, ¿cuál derecho se aplicaría? ¿Se aplicaría para resolver la acción en responsabilidad civil las reglas del derecho común, los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, o tendrían que regirse por reglas propias que aún no existían, en base a unos criterios distintos? Bueno, eso fue precisamente lo que resolvió el Tribunal de Conflicto a través del caso Blanco. No solamente señalar la exclusión de la jurisdicción ordinaria para conocer la acción en responsabilidad que se intentara contra la administración, sino que además tampoco podía aplicarse el mismo régimen que estaba previsto en el Código Civil para las relaciones entre particulares. Y el concepto mágico que sirvió para justificar ambos aspectos de esa decisión del Tribunal de Conflicto fue precisamente el recurso al concepto de servicio público. Por eso digo que cuando se habla del servicio público, cuando se habla de un presupuesto jurídico, bueno, esta sentencia, sin duda alguna, está en la base y se utiliza, insisto, como un criterio de separación jurisdiccional en torno a la solución de los mismos. Luego vinieron otras sentencias que son de todos ustedes conocidas, han sido mencionadas en el día de ayer y no voy a insistir sobre eso, que lo que van haciendo es ampliando el concepto de servicio público hasta transformarlo también, no solamente en un criterio delimitador de competencia, sino que el concepto en sí mismo encierra un régimen jurídico. El profesor José Carlos Laguna exponía ayer su visión de por qué entiende que no debe seguir entendiéndose el servicio público como un régimen jurídico, sino como un título justificante de la intervención pública en determinadas actividades, aquellas que desbordan, ¿no?, la satisfacción de necesidades individuales y que constituyen auténticas necesidades de la sociedad como colectivo. Un segundo aspecto de estos presupuestos jurídico-políticos en torno al cual surge la noción del servicio público es un momento transicional del Estado liberal al Estado social, en su primera manifestación, sobre todo de Estado intervencionista. En España, el profesor José Esteve Pardo ha estado analizando en los últimos tiempos cómo se comporta, ¿no?, la administración, cuáles son esas grandes transformaciones que se dan en el marco de una administración del Estado liberal y de un Estado social. Un Estado liberal que básicamente se caracteriza por un divorcio entre el Estado y la sociedad, entre las necesidades del colectivo y el papel del Estado. Los ciudadanos, en el marco puro y duro del Estado liberal, tienen que valerse por sí mismos para la solución de sus necesidades, mientras que la visión del Estado social transforma totalmente eso y arma una relación entre Estado y sociedad que es indisoluble, porque realmente en el marco del Estado social, el Estado tiene que propender con una serie de acciones positivas, no un régimen de abstención para el respeto de los derechos de primera generación, sino que asume en el marco del Estado social un papel activo. Bueno, ese marco transicional que se va dando del Estado liberal al Estado social, muy impactado sobre todo en ocasión de la Revolución Industrial, todo el proceso de urbanización que va trayendo consigo, bueno, va a generar ese paso de esa sociedad rural a una sociedad urbana, en el contexto de la Revolución Industrial, va a generar una serie de presiones en el ámbito social, una serie de necesidades comunes a todo el marco ciudadano, que se manifiestan en temas como el agua, la energía eléctrica, el alumbrado público, el saneamiento, el alcantarillado, el transporte público, ¿no?
son un conjunto de necesidades que se agrupan en torno a las ciudades en este Estado. Y comienza, en consecuencia, la necesidad de decir, oiga, Estado, usted ya no puede mirar para otro lado, estas son las presiones que se derivan de esta realidad social, bueno, implica la necesidad de una transformación de su modo de hacer administración. Y el gran problema que se suscita es también de naturaleza jurídica, es decir, ¿cómo entonces explicar en el marco de un Estado liberal, cómo explicar la posible intervención del Estado en la satisfacción de necesidades de interés colectivo? Y obviamente para esos fines se recurren a técnicas de justificación. En Francia la justificación, y ayer también se trataba parte de este tema, la justificación era que podía intervenir en razón del concepto del dominio público, porque al fin y al cabo todos estos servicios, la mayor parte de naturaleza domiciliaria, implican de una u otra forma el uso de las vías del dominio público. Implican la utilización del subsuelo, la utilización de las calles, las avenidas, áreas típicas no de dominio público. Entonces, la explicación, la justificación que se le da a esa intervención del Estado en la solución de necesidades colectivas es el dominio público como título de intervención. En Alemania, la justificación que se le dio es que estos aspectos conllevaban razones de policía de seguridad, es decir, el alumbrado, el agua, todo el tema de las enfermedades. Entonces, era el concepto de policía el que servía de base, de justificación para la asunción de las mismas. Y la manera de resolver el trance ideológico de que, bueno, el Estado no está no es el responsable directo en la satisfacción de esos problemas colectivos en el marco de un Estado liberal, bueno, la fórmula transaccional, como dice el profesor Ariño en uno de sus trabajos, fue la figura mágica de la concesión, en el que, bueno, van a ser satisfechos, pero muchas de estas necesidades van a estar a cargo de particulares. Es insisto, una especie de fórmula transaccional que se da en el contexto del Estado liberal para la asunción de una actividad de naturaleza prestacional. Hay un tercer elemento en estos presupuestos jurídicos políticos, y en este caso ya de manera directa un presupuesto de tipo político para la explicación del concepto de servicio público. Y allí, por supuesto, encontramos el desarrollo teórico, conceptual del profesor León Duguí, que, entre otras obras, en su obra de la transformación del Estado, luego lo haría también en sus principios de derecho público, en estas obras que cito aquí también de soberanía y libertad, hay una serie comienza a todo un desarrollo teórico de justificar el cambio del concepto del poder, de la potestad pública, de no justificarlo en la idea tradicional de la soberanía, sino que lo que justifica realmente el poder y las prerrogativas públicas es que el Estado, como ya se ha señalado largamente en el día de ayer, es una cooperativa de servicios públicos. El Estado, el papel, la razón, la justificación del Estado no es otra que la satisfacción de las necesidades de interés general. De manera que este concepto político, esta nueva visión sobre el Estado, bueno, es otro de los presupuestos en el que se gesta precisamente la noción y el concepto del servicio público. Un último aspecto antes de entrar cómo todo esto impacta en el régimen jurídico de la República Dominicana es también el papel que en relación a este concepto jugó la doctrina. Nosotros que de una forma u otra, al estudiar el derecho administrativo, cuando tocamos esta categoría jurídica,
siempre van a surgir la mención de dos grandes escuelas que a principios del siglo pasado se disputaban en Francia la búsqueda de un fundamento del concepto del derecho administrativo, de cuál era realmente el campo de aplicación de ese derecho administrativo y las grandes discusiones de la llamada Escuela del Servicio Público, que estuvo bajo liderazgo del profesor León Duguí y que obviamente tuvo un gran y un mayor desarrollo a través de el llamado infante terrible, ¿no? Gastón Yese, y el gran contradictor de esta escuela con la llamada escuela, la Puissance Publique, de Maurice Oriou. En esencia, la Escuela del Servicio Público vino a querer explicar todo el derecho público y de manera concreta el derecho administrativo como el derecho de los servicios públicos, es decir, una definición concreta, rápida del derecho administrativo no es más que definir el derecho administrativo como el derecho de los servicios públicos, ¿no? Y que ese concepto está conformado por criterios de naturaleza material y de naturaleza orgánica. Y uno de los aspectos que tuvo el desarrollo de esta escuela es que, como el derecho administrativo es el derecho de los servicios públicos, bueno, prácticamente el universo de la actividad administrativa, bueno, pues se confundía con los servicios públicos. Por ello, muchos de los manuales de derecho administrativo de comienzos del siglo pasado, bueno, va a rotular al momento del estudio de toda la legislación administrativa, se va a referir a todos y cada uno de esos aspectos como el servicio, como servicio público, ¿no? En todo tipo de actividad, sin importar que la misma tenga o no relación con la satisfacción de necesidades de interés colectivo, que en la base de esa concepción política de Duguí, ¿no? En la base de la justificación estaba la idea de la solidaridad social y de que, en consecuencia, los intereses generales tuvieran que primar sobre los intereses particulares y, en consecuencia, ello solamente era posible lograrlo a través de las llamadas prerrogativas de poder público. La escuela del profesor Oriou, por su parte, todos sabemos, bueno, quiso sustentar realmente la justificación del derecho administrativo sin negar la importancia del concepto de servicio público. De hecho, quizás fue de Oriou el primero que formuló un criterio, un concepto del servicio público, pero la idea clave está en cómo justificar el derecho administrativo, cómo conceptualizar el derecho administrativo. Y señalar que el tema central, lo más importante no es el fin, sino los medios. Es decir, es la idea de la prerrogativa, la potestad, lo que constituye el centro del derecho administrativo. Una discusión relativa a medios y fines de una realidad que es el ejercicio de prerrogativas de poder público por parte de las autoridades administrativas. Pues bien, estos conceptos y estos presupuestos, ¿no?, que dan lugar al surgimiento de la llamada teoría del servicio público, por supuesto que van a tener una influencia notable en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Los maestros pioneros del derecho administrativo, el profesor Troncoso de la Concha, en el año 38, recoge casi de manera textual y literal, es más, lo señala de manera directa, su adherencia a las tesis de la Escuela del Servicio Público, cita directamente a Yese en la definición que formula, y algo parecido hace en el año 52 otro gran maestro del derecho público dominicano, el profesor Manuel Amiama, a pesar de que señala que él se ascribe más bien a una tesis ecléctica en este tema. En el fondo, los conceptos que vierte en sus cátedras originarias en la Universidad de Santo Domingo, bueno, quedan muy orientadas a los postulados de la Escuela del Servicio Público. En el ámbito de las constituciones dominicanas, la primera constitución dominicana data del 6 de noviembre del año 1844,
a partir de reformas iniciadas en 1872, a partir de allí, las constituciones dominicanas comienzan a recoger la expresión servicio público, pero como referida como sinónimo realmente de función pública. En los primeros textos constitucionales que figuraba la expresión servicio público era en ocasión de la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de designar delegados para mejor proveer el servicio público en las comunidades del interior del país, es decir, en las provincias, en el ámbito de las provincias en que se dividía el territorio de la República Dominicana. De manera que es un concepto vinculado exclusivamente como sinónimo de función pública. Otros textos constitucionales, más adelante, ya a comienzos del siglo pasado, incluían también el tema del servicio público para referirse a la potestad también presidencial de disponer de las tropas de reserva de nuestro ejército para los fines del servicio público, es decir, para el tema de la defensa de la soberanía, ¿no? en los casos de guerra, es decir, como una potestad del presidente. Nada que ver, por supuesto, con el concepto material que domina realmente la discusión en torno a este tema. La legislación, posteriormente, en los años 60 del siglo pasado, se incluyó el concepto de servicio público en las constituciones y básicamente a propósito de que la huelga estaba prohibida en los servicios públicos y en los de utilidad pública, y esto es importante ya, esta distinción, y realmente, como tendremos oportunidad de ver dentro de unos minutos, un concepto material de servicio público, bueno, realmente queda recogido, y un régimen jurídico propio de los servicios públicos queda recogido en el marco constitucional dominicano a partir de la Constitución del 26 de enero del año 2010. Es allí donde por primera vez, con más detalle, en el título, en el capítulo dedicado a la administración pública, dentro del título del Poder Ejecutivo de la Constitución, bueno, hay una sección dedicada precisamente al tema de los servicios públicos. En la legislación dominicana, en la parte a nivel de ley, obviamente no a nivel del texto constitucional, en la década del 30 del siglo pasado comienzan a hacerse referencia al concepto de servicio público, y no deja de resultar un poco chocante el hecho de que se utiliza a propósito de la designación de una comisión, un órgano colegiado, una comisión de servicio público que tenía por misión la vigilancia y el control de las empresas que intervienen en actividades de utilidad pública. Es decir, un concepto que implica una separación absoluta de una reserva de actividad, es decir, actividades que los particulares realizan en el marco de su libre iniciativa, pero que por tener un impacto sobre la colectividad merecen un control y una vigilancia por parte del Estado. Bueno, pues a esa autoridad reguladora colegiada de entonces, en materia de actividades privadas que tienen una manifestación de interés general, bueno, se le denominó como Comisión de Servicio Público. Otras leyes, como la Ley de Vías de Comunicación, vino a recoger a describir determinados servicios, como por ejemplo las comunicaciones electrónicas, como servicio público. En el año 50, con motivo de la estatización de las empresas de utilidad pública que antes se dedicaban al servicio de la energía eléctrica, se creó bajo forma de derecho público, un organismo autónomo, una Corporación Dominicana de Electricidad, que asumió el monopolio de la electricidad y se calificó la misma en todas sus fases como un servicio público. En los años 60 también actividades de suministro de agua y saneamiento quedaron también comprendidas y catalogadas como servicio público, lo que toca también a las actividades del correo, etcétera. Es decir, la legislación fue progresivamente incorporando la noción y el concepto
de servicio público. Les decía que en un aspecto importante entre nosotros es que antes de que surgir la noción jurídica francesa del servicio público, entre nosotros quizás tuvo un mayor impacto de cara a la prestación y satisfacción de necesidades de interés colectivo, tuvo un mayor impacto el derecho norteamericano. Y decimos esto porque desde el año 1933 se vino a regular unos servicios que no fueron denominados como servicios públicos, sino como servicios de utilidad pública. El profesor Amiyama, en sus cátedras de 1952, desde entonces formula una distinción de lo que son servicios públicos y sobre todo lo que son las concesiones de servicio público, a propósito de un capítulo que él titula Colaboración de los particulares con la administración. Entre las maneras que señala a los concesionarios de servicios públicos, pero también señala a quienes, en base a su libre iniciativa, en base a la libertad de empresa, bueno, pues se dedican a actividades que son de utilidad pública y que quedaban encuadradas en el marco de esa ley del año 1933. Decía el profesor Amiyama que se denominaban servicios públicos ciertas actividades lucrativas que gestionadas por personas particulares, pero que por su necesidad para el público deben estar sometidas a un régimen de vigilancia y tutela por parte del Estado que sea capaz de asegurar en todo tiempo su mantenimiento, su continuidad, su eficiencia y su baratura. Dentro de los servicios que fueron catalogados como de utilidad pública, bueno, se encuentran los de suministro de corriente eléctrica para alumbrado, energía, suministro de agua, servicios de teléfono, telégrafos y radiotelégrafos, dando facultad al Poder Ejecutivo para que pudiera, en función de esa naturaleza de utilidad pública, de incluir otros servicios dentro de los mismos. Pero, ojo, se trata en estos casos de típicas actividades privadas que, por el impacto que tiene para la colectividad, el Estado entendía necesario someterlo a un régimen estricto de control y de vigilancia a través, y el acceso a los mismos estaba no a través del título clásico de intervención de los particulares en las actividades de servicio público, que como todos sabemos es la llamada concesión administrativa, la concesión de servicios públicos, sino a través de un título muy usual en el control de determinadas actividades privadas, como es la técnica, ¿no?, de la autorización administrativa, sobre la cual ayer conversábamos que el profesor José Carlos Laguna de Paz tiene una, si no la más importante, una de las obras más importantes sobre el estudio de del concepto jurídico de la autorización administrativa. Entonces, estas empresas de servicios de utilidad pública, estos particulares, tenían que proveerse de una autorización administrativa para poder dedicarse a esa actividad. Y recordemos que cuando se analiza en el derecho administrativo estos títulos habilitantes, normalmente se hace la distinción, sobre todo en lo que toca a la concesión y a la autorización, en que la concesión, la naturaleza constitutiva, ¿no?, de la concesión versus la naturaleza declarativa de la autorización, porque al fin y al cabo la autorización como regla general no es más que el levantamiento de un obstáculo para el ejercicio de una libertad. Es decir, el derecho preexiste, pero fundado en razones de interés público, se somete a unos controles que en unos casos es ex ante y en otros casos son controles ex post a través de otra técnica jurídica administrativa que es el instituto de la aprobación, que interviene ex post. Bien, pues esa fue la situación vigente en la República Dominicana durante mucho tiempo para la satisfacción de estas necesidades de interés colectivo que, como habrán apreciado por lo que ya he señalado en esa evolución de publificación, de declaración como pública de determinadas actividades, bueno,
originalmente actividades privadas que posteriormente fueron objeto de declaración expresa de publificación, pero que originalmente pudieron ser prestadas en la República Dominicana sin la categorización de servicio público. ¿Cuál es el régimen constitucional actual? Bueno, les decía que a partir del 26 de enero del año 2010, la Constitución de la República, en su artículo 147, vino a consagrar un texto, finalidad de los servicios públicos. Dice, los servicios públicos están destinados a satisfacer necesidades de interés colectivo. Fíjense allí cómo se nota la impronta del concepto de Gastón Yese sobre el concepto de servicio público. Pero agrega inmediatamente, dice, los servicios públicos serán declarados por ley. Es decir, la característica publicatio, ¿no?, la declaración como pública de la actividad. Por igual, el texto constitucional viene a consagrar el hecho de que los servicios públicos, esas necesidades de interés colectivo que han sido declaradas así por el legislador, pueden ser prestados tanto de manera directa, en la fórmula clásica de prestación de los servicios públicos, de manera directa o de manera indirecta. Y un tema importante que podemos apreciar del texto de la Constitución Dominicana a partir del año 2010 es una especie de liberalización de los títulos habilitantes para la prestación de servicio público. Porque si bien menciona que la delegación, la prestación por delegación, es decir, la prestación indirecta de los servicios públicos, la primera que menciona es mediante concesión, porque es el título habilitante tradicional en materia de prestación por particulares de servicios públicos. Sin embargo, entra a otras categorías que son muy propias de actividades de interés general que no han estado sometidos a publicación, como es la técnica de la autorización o los mecanismos, hablaba ayer del concierto, ¿no?, los mecanismos de asociación en participación, transferencia de propiedad accionaria u otra modalidad contractual de conformidad con lo que determine la Constitución y la ley. Es decir, que el texto constitucional ha venido a liberalizar la fórmula o el mecanismo clásico a través del cual un particular pueda venir a proveer o satisfacer una necesidad de interés colectivo que haya sido objeto de una publicación. Se regulan también dentro de la misma y se adicionan a los principios clásicos de Roland, aplicables al servicio público, una serie de otros aspectos, y aquí recoge precisamente la universalidad, la accesibilidad, la eficiencia, la transparencia, la responsabilidad, la continuidad, la calidad, la razonabilidad y la equidad tarifaria como principios que deben adornar la regulación de estos servicios. Y finalmente, hay un tercer detalle en el texto constitucional, que es el que habla de que la regulación de los servicios públicos es una facultad exclusiva del Estado. Pero a seguida añade, la ley podrá establecer que la regulación de estos servicios, es decir, los servicios públicos, los que han sido declarados por ley, y agrega, y de otras actividades económicas, con lo que se refleja que cuando el constituyente ha estado hablando de servicios públicos, se está refiriendo a los llamados servicios públicos de naturaleza económica. No tiene otra explicación, no tendría otra explicación, porque eso es lo que quiere decir aquí. La ley podrá establecer que la regulación de estos servicios, de los servicios públicos y de otras actividades económicas, se encuentra a cargo de organismos creados para tales fines. Y allí abre también las bases constitucionales a la regulación con un distinto grado de intensidad de aquellas actividades de los particulares, ¿no?, que operan en el campo de los intereses generales que no han sido objeto de una reserva o publicación por parte del legislador. Obviamente que este texto central de la Constitución en materia de servicios públicos, en el marco de la Constitución Dominicana, no puede ser visto de manera aislada. No es posible analizar o interpretar el texto constitucional en función de los artículos por separado que integran el mismo. O sea, hay que verlo desde el punto de vista del principio de la llamada concordancia práctica, ¿no? Es decir, no se presume que los textos que figuren
dentro de la Constitución, bueno, generen un motivo automático de expulsión. Hay que buscar, si están dentro de la Constitución, tiene que haber una interpretación que permita de manera armónica la subsistencia de ambos textos, ¿no? Entonces, en el ámbito de los servicios públicos, la Constitución, a propósito del capítulo del título de los derechos fundamentales, en el artículo 50, nos habla de la libertad de empresa, comercio e industria, el derecho a la libre iniciativa de los particulares, que dice que sin más limitaciones que las prescritas por esta Constitución o las que establezcan las leyes. Es decir, que la actividad de los particulares en el ejercicio de la regla de la libertad puede estar sometida en función, obviamente, de la potencialidad lesiva al interés general, podrá estar sometida a niveles de intervención pública, a niveles de limitación, de regulación por parte del Estado. Y señala que el Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine cuando se trate de explotación de recursos naturales o prestación de servicios públicos. Fíjense que podría, en cierta forma, apreciarse una contradicción entre el artículo 147, que establece el régimen general en materia de servicios públicos, y este artículo 50 de la Constitución, porque habla de que para la prestación de servicios públicos, la concesión, cuando en el texto habla de que la concesión es una de las maneras en que puede un particular por delegación asumir una actividad que haya sido publificada, una actividad de interés colectivo que haya sido calificada como servicio público por parte del legislador. Me parece a mí que la interpretación posible dentro del marco armónico de interpretación de la Constitución Dominicana es que obviamente la figura de la concesión administrativa estará en función y deberá ser quizás la fórmula a utilizar en la medida en que la necesidad de interés colectivo que se satisface, el servicio público de que se trate, bueno, pues conlleve la necesidad de la utilización de ámbitos como, por ejemplo, el dominio público. Es decir, que no es el servicio en sí mismo, que el servicio, para poder ser llevado a efecto, poder ser llevado a cabo, tiene, bueno, que auxiliarse de ámbitos del dominio público del Estado o de los municipios. Me parece allí que es la única justificación que podría utilizarse para la imposición de la concesión como único título habilitante en materia de prestación de servicios públicos. Igualmente, este texto de la Constitución, este régimen general de los servicios públicos, tiene que ser visto dentro de otro texto que toca al régimen económico de la Constitución en el artículo 219 y la iniciativa privada. No solamente en el capítulo de los derechos fundamentales, a propósito del derecho a la libertad de empresa, como vimos, sino que hay un título de la Constitución dedicado a los aspectos económicos, y allí vuelve y se insiste en el tema de la iniciativa privada. Y señala que el Estado fomenta la iniciativa económica privada, creando las políticas necesarias para promover el desarrollo del país. Pero dice, bajo el principio de subsidiariedad, el Estado, por cuenta propia o en asociación con el sector privado solidario, puede ejercer actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso a la población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional. Digo que este texto es muy importante porque se constituye en una auténtica limitante a la capacidad que confiere el artículo 147 para declarar una actividad de interés general de naturaleza económica como servicio público. En la medida en que esa actividad de interés colectivo se encuentre adecuadamente servida por la iniciativa particular, no puede, sería inconstitucional desde mi punto de vista, que el legislador venga a declarar tal actividad como servicio público, porque el marco jurídico general de la actuación en el ámbito económico del Estado, en los términos de la Constitución Dominicana, tiene que hacerlo desde el prisma del llamado principio de la subsidiariedad. Es decir, la función, la razón de ser del Estado no es venir a suplir aquellas actividades que en el seno de la sociedad se generan o se prestan con absoluta normalidad. Es decir, es la ausencia, es la falta de
de la iniciativa particular en términos suficientes para suplir una necesidad de interés colectivo, lo que va a poder justificar que un título de intervención tan estricto, tan limitante como es la declaratoria por ley de una actividad como servicio público, que implica la limitación más extrema al derecho fundamental, que es la regla de la libertad de empresa, pueda realmente aplicarse. De manera que este texto, insisto, juega un papel capital como límite a la capacidad del legislador de poder calificar una actividad como servicio público. Les había señalado también que desde los textos constitucionales a partir del año 1960 se hacía referencia al tema de los servicios públicos a propósito del derecho a la huelga. Hoy día la Constitución Dominicana lo recoge en el artículo 62 también, señalando que podrá existir podrá llegarse a los mecanismos de la huelga, incluyendo los servicios públicos o de utilidad pública, pero el legislador tiene que proveer algo como lo que tienen los españoles, que son los llamados servicios públicos mínimos. Y finalmente, en el artículo 63, numeral 11, contiene también otra disposición que resulta de interés para el marco constitucional de los servicios públicos en República Dominicana, porque la Constitución de manera directa viene a calificar, y aquí sí ya que no habría un límite, la Constitución de manera directa viene a considerar como servicio público lo relativo a la radio, televisión y redes de biblioteca y de informática. De manera expresa, bueno, estos servicios no están declarados por la Constitución como servicios públicos. En el marco de la legislación de desarrollo de la Constitución, es importante señalar dos leyes que vienen a tener una incidencia notable en esto de que en el marco constitucional dominicano la satisfacción del interés general no es un monopolio que le corresponde a las entidades estatales, y que coexisten tanto servicios públicos de titularidad estatal como también actividades de interés general que no son servicios públicos, pero que, insistimos, por esa trascendencia para los intereses colectivos, requieren y deben generar el poder regulatorio de parte del Estado, un control, una fiscalización de esa actividad. La Ley Orgánica de la Administración Pública es una de esas leyes, la Ley 247-12, que quiso venir a establecer de manera muy clara en el artículo 9 el principio de separación de actividades, regulación y operación. Dice, las leyes que creen entes y órganos administrativos respetarán la naturaleza de las misiones públicas y asegurarán la separación orgánica de las actividades de regulación y de operación de los servicios públicos. No se podrá transferir la actividad reguladora en el sector a entidades con carácter mercantil, aún fuesen de derecho público. Es decir, hay una clara separación de que cuando el Estado asume una actividad de interés general, dentro del marco que le permite el principio de subsidiariedad del Estado, asume esa actividad, bueno, el regulador de esa actividad, desde luego, no podrá ser el mismo ente o el mismo órgano estatal que tiene a su cargo la actividad material de prestación de los mismos. Otra ley importante es la Ley de Procedimientos Administrativos, que entre nosotros se llama la Ley de Derechos de las Personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Incluye esta ley el llamado derecho a la buena administración, del que se derivan una serie de unos 24 o 25 subderechos, ¿no? Que son los que se consideran que quedan comprendidos dentro del concepto de la buena administración. Y en el artículo 4 de esta ley se señala como derecho de los ciudadanos, en el marco de la buena administración, el derecho a acceder a servicios públicos en condiciones de universalidad y calidad en el marco del principio de subsidiariedad. Y derecho a elegir y acceder en condiciones de universalidad y calidad a los servicios de interés general de su preferencia. Se nota aquí también la impronta que deja el marco básico constitucional en materia de servicios públicos en el artículo 147, en la parte final que les mencionaba,
que habilita no solamente una regulación estatal, una regulación pública para los servicios que son considerados como servicios públicos, estricto sensu, sino que también esta regulación estatal se extiende a otras actividades de naturaleza económica que, por el interés general que conllevan, bueno, aún no estando declaradas como servicio público, justifica el régimen de regulación y control por parte del Estado. Y esto queda plasmado, insisto, desde el punto de vista de esta ley de derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. No voy a insistir mucho aquí porque ya les había mencionado en parte en la evolución legislativa. Hoy día, estas son las principales actividades que en el marco de la legislación administrativa encontramos calificadas o tipificadas por el legislador dominicano como servicio público. Está en materia de electricidad. Hoy día, en el año 1998, hubo un proceso de reforma de la empresa pública, hubo una desmembración del negocio eléctrico en actividades de generación, transmisión y distribución y comercialización, y solamente la parte de distribución y comercialización de electricidad quedó dentro de la misma, y la parte de transmisión eléctrica quedaron como servicios públicos. Hoy día la generación de electricidad no es calificado en el marco del ordenamiento jurídico dominicano como un servicio público. La Ley General de Telecomunicaciones incluye a las empresas, no voy a referir obviamente a lo que toca a radio y televisión, porque vimos ya que la Constitución directamente ha venido a hacer esa declaratoria de servicio público de la misma, pero en la Ley General de Telecomunicaciones también se asume, aquí hay uno de los redactores del marco de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones Dominicana, que se quedó en una etapa intermedia entre la noción clásica de servicio público y lo que llaman ahora el llamado nuevo servicio público, ¿no? Que no es el servicio público tal cual conocíamos originalmente. Y decimos esto porque, por ejemplo, es una actividad que está sometida a la libre competencia. El papel que se reserva al Estado dentro de la misma es de regulador y de fiscalizador. Se establecen reglas, por ejemplo, de libertad tarifaria. Excepcionalmente hay una intervención si no se dan las condiciones de competencia necesarias. Por ejemplo, el poder de modificación en materia de los contratos de concesión están sujetos, no se puede ejercer por el ente público concedente en cualquier momento, sino que cada 5 años es que podría realizar. Es decir, en materia de telecomunicaciones es digamos, una etapa intermedia, es un híbrido de el tradicional servicio público y el nuevo concepto de servicio público, que sabemos que no es servicio público, sino actividad de interés general. En la ley de municipios, obviamente, como decíamos, los presupuestos jurídicos políticos, el marco inicial en el cual surgen los servicios públicos son las necesidades que se dan en el seno de las ciudades. O sea, los primeros servicios públicos fueron de naturaleza municipal. Bueno, pues la ley de municipios nuestra recoge una serie de actividades que son expresamente calificadas como servicio público y que en consecuencia requieren, para que un particular pueda gestionar las mismas, requieren de un título habilitante. En materia de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales también, esta es una ley todavía más antigua, del año 62, consagra las mismas. En el marco de la ley monetaria y financiera, no para la actividad de intermediación financiera, se establece el sistema de pagos y compensación de cheques y demás medios de pago. Es un servicio público de titularidad exclusiva que lo ejerce el Banco Central. Es decir, no se puede nadie dedicar a esa actividad en materia de pagos y compensación de cheques porque el Estado se la ha reservado y se la ha asignado a un ente constitucional que es el Banco Central. Y obviamente no voy a hacer comentario adicional porque es el tema de mañana de la mesa redonda en materia del transporte público. También la ley de los años 60, la ley que regula el tránsito y el transporte en la República Dominicana, califica el transporte público de pasajeros como un servicio público. Ya para finalizar prácticamente, antes de las consideraciones finales,
quiero hacerle una referencia a una sentencia reciente, relativamente reciente, de la Suprema Corte de Justicia, del 27 de mayo del año 2015. Aquí entró la Suprema Corte, la Sala Tercera de la Suprema Corte, a una teorización de esa distinción que hacía el profesor Amiyama, que yo les mencionaba, de servicios públicos y de servicios de utilidad pública. Pero agrega una noción y un concepto de servicios esenciales. En esta sentencia dice que, como lo afirma el recurrente principal, son conceptos diferentes los de servicios públicos, servicios de utilidad pública y servicios esenciales. Por servicios públicos debe entenderse toda actividad que tienda a satisfacer necesidades colectivas. Eso es lo que dice la Constitución. Lo único que la Constitución agrega y que sean declaradas por ley, no lo dice la sentencia. Ahora bien, si esta actividad es cumplida por particulares, el servicio recibirá el nombre de utilidad pública. Y eso cambia y transforma y desnaturaliza totalmente lo que es un servicio de utilidad pública, porque aquí prácticamente viene a equipararlo. Es decir, lo que está diciendo es que el servicio público, cuando es gestionado por un particular, bueno, se le llama servicio de utilidad pública. Y realmente son, digamos, dos categorías jurídicas distintas, porque una se ejerce dentro de un marco estricto de reserva y limitación a la libertad de empresa, y el otro no. El otro se ejerce dentro, todo lo contrario, no como título constitutivo, sino es un derecho que persiste y se impulsa dentro del marco precisamente del derecho a la libre iniciativa particular que recoge la Constitución. Entonces es un concepto un tanto incorrecto que ha utilizado la Corte Suprema en este ejercicio, digamos, de atrevimiento, ¿no? De ponerse a jugar con conceptos que están muy previamente definidos y que, además, de donde ellos toman la idea de la clasificación, que es la obra del profesor Amiyama, hace totalmente la separación de un tipo de actividad y otra. Y agrega, si esta actividad es cumplida por particulares, el servicio es nombre de utilidad pública. La noción de servicios esenciales es mucho más restringida, pues la misma se circunscribe a identificar un servicio cuya paralización es susceptible de poner en peligro la vida, la salud, seguridad de las personas en toda o parte de la población, razón por la cual un servicio público o de utilidad pública será esencial si su paralización pone en peligro la vida, la salud, la seguridad de las personas. En caso contrario no lo es. Todo lo que se infiere que todo servicio esencial es necesariamente público o de utilidad pública, pero no todo servicio público de utilidad pública es de naturaleza esencial. Ahí hay una fórmula tremenda de agua tibia, ¿no?, que ha descubierto la Corte Suprema. Y no voy a cansarlo, había un último concepto que también ha estado trabajando el Tribunal Constitucional, pero refiriéndose a cuestiones, por ejemplo, clásicas como el régimen jurídico, que es lo que va a determinar si es servicio público o no. Bueno, como ustedes, para concluir, como ustedes podrán haber apreciado a lo largo de esta exposición, en la República Dominicana, bueno, acontece la realidad de muchos de los países de nuestra América Hispana, que hemos sufrido el influjo, ¿no?, la tradición, el peso de la tradición del concepto jurídico francés o la noción del servicio público. En mi particular opinión, comparto la idea externada ayer aquí por el profesor José Carlos Laguna de Paz. Debemos tratar de quitarnos de la mente la noción de servicio público como equivalente a un régimen jurídico exorbitante, un régimen jurídico excepcional, y debemos trasladar la idea realmente a un concepto de título de intervención, es decir, la regla general, porque muchas veces nos pasan estas cosas porque no queremos observar el ordenamiento jurídico desde la Constitución. Empezamos a buscar conceptos por debajo de la realidad social, conceptos que están contenidos en leyes y reglamentos, y de ahí vamos haciendo una construcción hasta llegar a la Constitución, cuando debe ser a la inversa. Esa noción magnífica que han desarrollado los costarricenses, ustedes los costarricenses, de llamar adecuadamente al derecho constitucional como el derecho de la Constitución, es importante, es clave. La existencia, la razón del Estado es la realización de los derechos fundamentales
de las personas. O sea, el por qué existe, la razón de por qué existe el Estado es para la realización de los derechos, de los derechos fundamentales. Y precisamente una de las razones que interviene en determinadas circunstancias el Estado en una faceta que no es esta que le estoy señalando de facilitación de la realización de los derechos fundamentales, en algunas ocasiones esos poderes, esas llamadas prerrogativas que el ordenamiento jurídico les confiere, es un tema de ponderación de bienes e intereses, es decir, es una búsqueda de equilibrio en situaciones en que intereses individuales coliden con intereses de la colectividad. Y es allí donde, de manera excepcional, el Estado tiene que venir a través de los instrumentos que el Estado de Derecho les provee, venir a generar una situación de armonía en el marco de la sociedad. Y por ello, la regla tiene que ser de que, en principio, la satisfacción de todas las necesidades de carácter individual o de carácter colectivo surge desde la base misma de la sociedad. No debe limitarse el protagonismo de la sociedad para satisfacer las necesidades del interés colectivo. Y cuando sea necesario, por esa contraposición de intereses generales e intereses particulares, bueno, la justificación no tiene que ser una categoría jurídica rimbombante, ni mucho menos. Simple y llanamente, el derecho administrativo tiene las herramientas, los títulos de intervención, ¿no?, que pueden justificar la búsqueda de ese equilibrio sin someter a unas tensiones tan extremas el ejercicio de determinadas actividades. Lo que pasa es, y con esto cierro, le comentaba a algún compañero hace un momento, hace muchos años, por supuesto en tiempos de juventud, leyendo a Carlos Marx en el 18 de Brumario, decía Carlos Marx en la parte introductoria que uno de los problemas es que la tradición de las generaciones pasadas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cada vez que se suscitan los cambios y los momentos en el ámbito de la sociedad, bueno, recurrimos aterrorizados a mirar hacia atrás, a qué pasó, y no abrimos la mente hacia la creatividad, hacia la búsqueda de nuevas fórmulas, porque es más cómodo ir y anclarnos en las fórmulas del pasado y no comenzar a construir, ¿no?, nuevas fórmulas que tengan como paradigma la necesaria realización de los derechos fundamentales y, sobre todo, una realización de derechos fundamentales que esté centrada en la persona, en la dignidad humana. Muchas gracias.